Y esta noche nos acompaña vía remota el doctor en políticas públicas Víctor Aramburu para hablar sobre el Infonavit, su nueva ley y las irregularidades que se han encontrado y que se denunciaron esta misma semana. Buenas noches, doctor Aramburu. Bienvenido a Punto de Referencia. Muy buenas noches, Alberto. Pues es un gusto estar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias. Nos acompaña también en esta conversación Azul Alzaga. Hola, hola, Víctor. Hola, Azul. Buenas noches. Gusto Bienvenida. de estar contigo nuevamente y de saludarte. Igualmente. Gracias, doctor. Yo quisiera empezar, este tema del Infonavit hemos presentado ya las aristas en las cuales se ha dado a conocer la connivencia de algunas empresas que se beneficiaron pues con las acciones de irregularidad dentro del Infonavit. Pero me gustaría a mí hablar un poco también de los derechohabientes, de los que finalmente son los perjudicados. Y yo no me quito la idea de la cabeza, no sé qué piensa usted, doctor, que todo este hilo de corrupción o corruptelas que se han presentado, sería difícil que hubieran ocurrido sin la participación de, por lo menos, de alguna manera, de jueces, de magistrados, en fin. El Poder Judicial también tendría algo que ver en esta situación, doctor. Sí, como tú lo mencionas, Alberto, hay varios modus operandi. Unos muy burdos, que básicamente pues es el de la empresa esta, tienes que tener un nombre medio de Telra Realty, que básicamente pues se contrató un servicio, el cual pues no se hizo, ¿no? Se iba a hacer una plataforma, ¿no? Para administrar las soluciones de vivienda a los acreditados, que cambiaban de residencia, pues, se les pagó. No hicieron nada básicamente y en vez de que se les aplicara una penalización, pues al revés, hasta se les indemnizó. Sí se hizo durante la administración anterior pues un cobro, ¿no? Lo que se les dio de extra fueron 5,000 millones de pesos. Esta indemnización se lograron recuperar 2,000, pero pues todavía están en litigio por ahí unos 3,000 y pues evidentemente esto tiene que ver con el Poder Judicial. Digamos que este es el más burdo de todos, ¿no? Hay otros más elaborados, donde efectivamente pues es una cadenita de corrupción, en donde, bueno, pues hubo un contubernio, ¿no? Con empresas de cobranza durante el sexenio pasado, que, bueno, parte también mucho del hecho de que había muchos créditos impagables, pero, bueno, pues había despachos de cobranza que pues simulaban unos juicios, particularmente en el estado de Nayarit, en connivencia con el Poder Judicial de allá, notificaban a las personas que vivían en otras entidades de la República, ahí mismo en Nayarit. Entonces pues en realidad esos nunca se enteraban, les quitaban las casas básicamente, y pues fueron alrededor de 60,000 derechohabientes, pues los afectados, ¿no? Los que perdieron su patrimonio y sus ahorros, y que además es un derecho. Y luego está otro, pues también más amplio, que tiene que ver, bueno, pues con sindicatos, con algunos patrones también, con algunos sindicatos, no hay que generalizar, y empresas, pues ligadas a ellos, en los cuales, pues el Infonavit les otorgaba recursos para construir viviendas, no las construían, y bueno, pues presentaban adeudos, ¿no? Hasta por 768 millones de pesos. Y bueno, pues esto ahí también tiene que ver mucho también con la falta de vigilancia, ¿no? Y bueno, y también los amparos que presentaban muchas veces también tanto sindicatos como estas empresas, y los patrones, ¿no? Algunos de estos patrones, pues para que no fueran auditados. Y de ahí que pues se esté planteando reformar bueno, varias cosas, ¿no? A la ley del Infonavit, pero por una parte tiene que ver con el diseño institucional, porque tenía un diseño institucional bastante raro, no parecido al del IMSS, que también es un órgano tripartita, es decir, en el cual participa el Estado, ¿no? El gobierno por una parte, pero también están representados los trabajadores y están representados el sector patronal. Pero en el Infonavit, más allá de estar representados en el Consejo de Administración, también operan, ¿no? Y entonces, pues como hay este tipo de cochupos, ¿no? De connivencia, como tú lo mencionas, Alberto, pues muchas veces se amparaban, ¿no? Justamente contra la fiscalización, por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Y entonces parte, Si pues nos de la... espera un segundito, doctor, tenemos que hacer un corte, nos cae, así que la necesidad de hacerlo a la guillotina. Ya volvemos a Punto de Referencia, si nos permite. Ya regresamos a Punto de Referencia, a tu noticiero. Doctor Aramburu nos hablaba sobre estas peculiaridades de la forma de gobierno del Infonavit.
Sí, que efectivamente, pues es algo raro, no es algo atípico, porque presenta tres direcciones en donde están, bueno, pues por una, al ser un órgano tripartita, pues está una parte para los trabajadores, otra parte para las empresas, ¿no? Para los patrones y otra parte, pues para el gobierno. Y entonces, pues imagínense, ¿no? Pues como cualquier trabajador, pues a quién le haces caso. O sea, ahí la línea de Claro. mando, pues es muy rara, ¿no? Porque le tienes tres patrones y entonces, pues a quién le hace, y además con intereses contradictorios, ¿no? Y muchas veces, pues habiendo también cochupos, pues probablemente, pues algunos van a defender más bien esa línea, y entonces, pues lo que se busca es que nadie, nada más existe una sola, pues dirección general, y esa es la línea de mando, ¿no? Y a su vez, pues también integrar comisiones de vigilancia, comisiones de auditoría y comités de transparencia, donde también haya representantes tanto del gobierno como de los trabajadores y del sector empresarial. Eso es, digamos, que por la parte pues, del diseño institucional del Infonavit, precisamente para evitar que sucedan estas cosas que sucedían en el pasado, ¿no? Y pues este tipo de cochupos que ya mencionamos, ¿no? Algunos muy burdos, otros mucho más elaborados, y bueno, evidentemente esto se engarza pues con la reforma al Poder Judicial, ¿no? Claro. Y por otra parte, bueno, hay también ya varios beneficios. Digo, hay que recordar también, a lo mejor quizá para los más jóvenes, cuando existían las casas Geo, ¿no? Y las casas Homex, empresas hoy quebradas, que pues hacían mucha vivienda, pero sin pues una planeación urbana, ¿no? Entonces, pues se hacían en las periferias, no sé, por no decir afuera totalmente de las ciudades, muy alejadas de los centros de trabajo. Vicente Fox en su momento les llamaba que pues eran ciudades dormitorios, y entonces pues no había ninguna de las amenidades, ¿no? Siendo que pues el derecho a la vivienda es un habilitador de muchos otros derechos, ¿no? O sea, el derecho a la educación, pues, necesitas tener una escuela cerca, el derecho Claro. a la movilidad, que tengas pues transporte público y de calidad cerca, pues nada de esto había, y ya ni hablar del agua, el derecho a la salud, ¿no? Que hubiera clínicas, pues todo eso, todo esto no contaban, o sea, simplemente se hacían pues las unidades sin una planeación urbana, y pues muchas de estas casas, como sabemos, pues fueron abandonadas, y precisamente pues se prestaron a este tipo de esquemas en donde pues el poco ahorro, ¿no? El poco patrimonio, pues aprovechaban las empresas de cobranza, ligadas también pues a gente que trabajaba en el Infonavit. Entonces lo que se busca, parte de la reforma, pues es que sea el Estado, como se hacía pues en los años 60, en los años 70, el que construya de manera directa, pero justamente partiendo pues de una planeación urbana, ¿no? En la cual, digo, pienso yo en unidades como Tlatelolco, las de Fobiste, esta que está en Coapa, ¿no? El presidente alemán en la colonia del Valle, pues que tienen todos estos tipos de servicios, tienen escuela, tienen transporte público cerca, y además pues también que generen derramas para las economías locales. Es decir, que se contrate pues mano de obra local con materiales de construcción pues, locales, y pues que haya, sea también un detonador de procesos de desarrollo regional. Y también, pues como sabemos, pues hay muchas viviendas que a pesar de que ha subido como sabemos, el salario mínimo, ¿no? Durante la administración anterior, de todas formas, pues la vivienda social se ha dejado de construir, ¿no? Se dejó en manos de Sí. estas empresas privadas, y pues muchos trabajadores, muchos hogares de los trabajadores no tienen acceso, no pueden comprar una vivienda, y lo que se busca pues es que haya un esquema en el cual los trabajadores, después de un año de cotizar en el IMSS, tengan, digo, en el IMSS y en el Infonavit, porque van pegados, tengan la opción de comprar esas casas y que no gasten más del 30% de su salario. Sí. Esto porque pues hay alrededor de un poco más de 7 millones de derechohabientes que ganan menos de dos salarios mínimos, y pues, estamos hablando más o menos que una vivienda a la cual podrían adquirir tiene un valor promedio de 550,000 pesos. Pero pues estas viviendas, si es que existen, como ya mencionábamos, pues se encuentran en las periferias de las ciudades, alejadas de sus centros de trabajos, y lo que se busca pues es que puedan comprar una vivienda asequible, que no gasten más del 30% de su sueldo. Si pensamos en salarios mínimos, pues es que no pasen, ¿no? De entre 2,000 y 5,000 pesos, ¿no? Dependiendo de cuánto se gane, si es uno o dos o un intermedio, y que tengan la opción a compra, ¿no? Es decir, que eso que están rentando, Sí. pues no se vaya a fondo perdido, no se pierda, sino que pues eventualmente puedan hacerse de ese patrimonio. Víctor, quería hacer contigo una pequeña reflexión porque un poco lo que estamos viendo a partir de todas las especificaciones de este caso pareciera ser como uno de los casos, digamos, el conjunto de casos estos presentados de corrupciones en el Infonavit,
pues más ilustrativos de cómo funcionaba el régimen anterior. Es decir, tienes una privatización disfrazada, una cadena de corruptelas que además no pueden ser observadas ni fiscalizadas porque el órgano de gobierno está diseñado para que así sea, para que no se rinda cuentas a nadie. Tienes incluso el elemento de la colusión del sector empresarial con los sindicatos. Es decir, tienes una serie de elementos y luego la colusión también con el Poder Judicial. Estamos, Víctor, frente a pues ahora sí que la antesala de una serie de transformaciones de fondo que no podían verse las transformaciones si no se hacían estas de fondo. Quisiera tu reflexión sobre qué es lo que esperas que sucederá con la combinación, una reforma judicial, una reforma al Infonavit, digamos que entrelazadas, pues tendrían que tener un resultado diferente. Sí, como tú lo mencionas, pues ese era el régimen neoliberal realmente existente, ni siquiera era tanto que dijeras, ay, sí hay que dejarlo al mercado, ¿no? Y que el Estado no intervenga. No, por supuesto, aquí se ve que claramente el Estado intervenía, ¿no? Como tú lo mencionas, con ese diseño institucional, pues bastante raro, que pues deja en estado de indefensión al propio Estado, aún suponiendo que, bueno, que haya llegado una administración que quiera hacer las cosas bien, como fue con la administración del presidente López Obrador, pues lo mayoriteaba, ¿no? O sea, como tal, esos cochupos que había tanto en pues, líderes sindicales charros, ¿no? Y patrones, y a su vez, pues empresas ligadas a ellos. O sea, era ahí un negocio, ¿no? Y a río revuelto, ganancia de pescadores, que además, por el propio diseño institucional, pues se podía argumentar que no, entonces, pues que era un ente casi privado, ¿no? Porque había aportaciones tanto de los trabajadores como de los patrones, y entonces, por lo tanto, pues no eran estrictamente recursos públicos, y por lo tanto, pues no podían ser auditados por la Auditoría Superior de la Federación, y a su vez, pues evidentemente con la cadenita de corrupción que ya mencionabas, ¿no? Con el otro brazo en el Poder Judicial, el cual los amparaba. Ahora, supongamos que se hubiera podido hacer una reforma, ¿no? La administración anterior del presidente López Obrador, lo más probable es que hubiera sido suspendida o que hubiera, por medio de un amparo, o que hubiera sido declarada anticonstitucional, ¿no? Por parte de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, precisamente para poder hacer todo este tipo de reformas, creo que la reforma habilitadora tenía que ser el Poder Judicial, precisamente, pues para que no pues siguieran amparando, ¿no? En contra de la fiscalización y de la vigilancia, por una parte, y por otra parte, pues para que cualquier reforma que se hiciera a una ley secundaria, como es en este caso la del Infonavit, pues no fuera declarada inconstitucional, invalidada, como lo vimos a lo largo de los 6 años con la reforma energética, con la reforma en materia de derechos de los pueblos indígenas, entre muchas otras. Pues sí, la verdad es que ese es un elemento que no hay que perder de vista, doctor, porque sí, si no hubiera habido esta reforma al Poder Judicial, difícilmente hubiera progresado, nos hubiéramos enterado de todo esto que hemos conversado y lo que falta todavía. Muchas gracias por estos minutos. Que no queden impunes, ¿no? También ese es el tema. O sea, yo creo que esa va a ser una de las pruebas de fuego del Poder Judicial, que todos estos casos de corrupción que ahorita se están destapando, pues que no queden impunes. Ese es el gran reto y es lo que sigue. Gracias por esta conversación, doctor Aramburu. No, al contrario, muchas gracias, Azul, muchas gracias, Alberto, y pues qué gusto estar con ustedes y con la audiencia de Punto de Referencia. Igualmente, un abrazo, felices fiestas, Víctor. Igualmente.